Mi nombre es Yasmín Silvia Portales Machado, soy miembro del Proyecto Arcoíris. Yo había regresado a Cuba en la primavera del 2009 de ver la dinámica del movimiento LGBT en Ecuador, todo lo que había desatado la Revolución Ciudadana. Y después de más de un año viendo cómo se movían las cosas acá, me parecía que la lucha LGBT estaba estancada, era poco radical, poco revolucionaria. Publiqué un post llamado Proyecto Arcoíris, en que decía: estoy harta, estoy cansada de esperar. Quiero hacer por mí misma una organización en la que pueda decir claramente que la discriminación por género, por orientación sexual y por identidad de género tiene una raíz, tiene también una relación de clase. Esto es un asunto político, esto no es un asunto de salud solamente, ni es un asunto de derechos humanos fuera de contexto. Esto es un asunto político y yo quiero hablar de ello así. Y hubo gente que me dijo: estoy contigo, yo también quiero hablar de esto como si fuera política, claramente. Y así surgió Proyecto Arcoíris. El blog dentro del dominio nacional nos dio muchas satisfacciones. Empezamos a recibir comentarios y mensajes de muchachos y muchachas en la Sierra Maestra, en Jibara, en la Ciénaga de Zapata, que nos decían: soy queer y me alegro mucho de que haya un espacio donde yo pueda leer acerca de mí mismo o de mí misma sin miedo, ¿no? El tema que emerge después del triunfo de la revolución, mucho después además, cuando ya el sistema está de cierta manera no, es evidente que nuestro sistema político está anquilosado, o sea, atascado en los finales del siglo XX, es el tema de los derechos LGBT. La triste historia de los UMAP es la muestra de que eso estaba en el panorama. Entonces, la emergencia del movimiento LGBT a finales del siglo XX, o sea, en la última década del siglo XX en Cuba y en el XXI, implica una cierta ventaja con respecto a los otros movimientos. No ha sido asimilado o cooptado por el Estado. Pero también implica el problema de que no hay una estructura específica con la cual dialogar. Por eso es que el Centro Nacional de Educación Sexual se ha convertido en el foro político al que van todas las demandas de la comunidad LGBT, cuando es un centro de salud y su trabajo es ocuparse de la salud sexual y reproductiva de todas las personas de la isla, y no solo de los travestis, las lesbianas y los hombres gays. Y eso también implica, por supuesto, que cuando los verdaderamente existentes planes de desestabilización del gobierno norteamericano empiezan a formarse, se les ocurre promover este tipo de debate, que es real, que es pertinente, para fomentar una sociedad civil orientada en términos políticos e ideológicos en la dirección de la democracia liberal norteamericana. Por eso es que pueden surgir orgánicamente, de manera paradójica, tres posiciones políticas simultáneas sobre el mismo tema, que debería estar ocurriendo con todos los temas, ¿no? Y de cierta manera ocurre lo que es mucho menos visible. Hay demandas que atraviesan a todo el movimiento: el apoyo a las personas transexuales en la transición, que se logró; el reconocimiento legal al cambio de género, que se logró; lo que está estancado, escandalosamente estancado, es la maternidad lesbiana, el apoyo a las técnicas de reproducción de las mujeres. Está estancada también la criminalización de la discriminación. Y la última es el matrimonio igualitario. Nuestra Constitución define el matrimonio como la unión libre en igualdad de condiciones entre un hombre y una mujer. Tenemos que cambiar la Constitución para conseguir matrimonio igualitario. Pero hay fórmulas legales de menor alcance que sí pueden ser instituidas por la Asamblea Legislativa, que están recogidas en el anteproyecto de Código de la Familia, que, si hemos de creer algunos de los abogados involucrados, ya va por su octava versión y que no acaba de llegar. Pero para una sociedad que se imagina a sí mismo socialista y que por tanto debe estar en el camino hacia la emancipación de las clases, el debate sobre la diversidad es aún más imperativo y aún más rico en su potencial, porque permite, desde mi punto de vista, superar uno de los pocos lastres reales del marxismo. El marxismo surgió como una filosofía en Occidente de un hombre blanco. No reconoce la diversidad de las sexualidades y de las identidades que las personas cargan como parte de su cultura.
No todo es la lucha de clases. Cada clase social está atravesada por un montón de identidades culturales y sexuales y laborales y artísticas. Reconocer eso es lo que permite que las políticas para emancipar a las personas atiendan verdaderamente a las personas y no a los ideales estadísticos de las personas, que es donde ha fallado hasta ahora el socialismo, atendiendo solo a las clases sociales y no a las individualidades dentro de las clases sociales. Y fíjate que digo, atendiendo a las individualidades dentro de la clase social. No estoy apostando por la individualización del problema social, que es lo que hace en efecto la democracia liberal occidental. De lo que se trata, creo yo, en Cuba, es de que reconozcamos eso y nos preguntemos, todas estas personas que somos diferentes, ¿cómo podemos hacer la sociedad más rica y compartir la responsabilidad? También compartir la riqueza de manera equitativa y construir un futuro más rico para todas las personas. Me insumo a tu locura callejera, a tu inconformidad con lo ya hecho, y siempre igual que tú pondré mi pecho para tomar el rumbo que tú llevas. Me insumo a tu verdad como bandera del que joven llama lo más hermoso, y sin que se da un rato de reposo impone un nuevo mundo a su manera.